¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya lo ven, hoy nos vestimos de verde en este encuentro digital que les ofrecemos desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, un encuentro que va a tener un protagonista claro, el hidrógeno verde. En todo el continente europeo, en España, también aquí en Galicia se están desarrollando, se están poniendo en marcha muchos proyectos ligados a ese paso de los combustibles fósiles por otras opciones, por otras energías alternativas renovables, y muchos de esos proyectos pues están ligados a ese hidrógeno verde. Hace tan solo unos días la propia Comisión Europea daba un nuevo empuje a ese despliegue con la aprobación de diferentes medidas. El primer horizonte claro está fijado en el próximo año 2030. Hoy vamos a fijarnos en este encuentro, en medio de este contexto de descarbonización, en medio de esta estrategia para reducir estas emisiones de efecto invernadero a la atmósfera, en el proceso de descarbonización. Aquí en Galicia, ya lo saben, también con un gran protagonismo, por ejemplo, con plantas como la de la térmica de Meirama. ¿Qué proyectos están previstos? Vamos a tratar de conocerlos durante los próximos minutos, pero en definitiva vamos a analizar las claves del gran empuje, del gran potencial que supone el hidrógeno verde, en medio de ese proceso, como les decimos, de ese contexto de descarbonización, y en medio también del contexto en el que nos encontramos, un contexto de crisis energética después de esa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un asunto al que vamos a acercarnos en este encuentro con 4 invitados. Los 4 nos acompañan aquí en el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre. Silvia San Joaquín es la directora de Nuevos Negocios de Naturgy. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Martín Fernández Pardo es el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Bienvenido. Muchas gracias también por la invitación. Beatriz Almena es la gerente de desarrollo de negocio de hidrógeno de Repsol. Bienvenida, Beatriz, buenos días. Buenos días a todos. Y Luis Miguel Varela, el director técnico de la Asociación Gallega del Hidrógeno. Bienvenido también, buenos días. Bien hallado, buenos días. Creo que lo más apropiado es que no sea una servidora quien les explique, que les cuente qué es el hidrógeno. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Luis Miguel para que nos contextualices. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Qué oportunidades, qué ventajas nos brinda en este proceso de descarbonización en el que es posible no recurrir, no contar con el gas? Ilústranos tú en esta primera intervención. Bueno, en primer lugar hay que decir que el hidrógeno es el elemento más ligero que existe y además es el que compone el 75% de la materia conocida, lo cual da una idea de cuál es el nivel de relevancia que tiene en la química, ¿no? Es un elemento absolutamente fundamental para las reacciones químicas y en particular para las reacciones químicas industriales que hoy conocemos y se llevan a cabo, ¿no? Desde la producción de amoníaco para fertilizantes hasta la descarbonización, la desulfuración, de combustible fósil y otras muchas reacciones industriales de gran importancia. Hasta ahora se ha venido produciendo siempre con hidrógeno procedente a su vez de combustible fósil, que es la principal fuente, yo diría del 95% del hidrógeno que se produce hoy en el mundo procede de combustible fósil. El reto está entre otros, en seguir producir ese hidrógeno en la misma cuantía y en otras, para almacenamiento energético, por ejemplo, e incluso para la movilidad, donde existe un gran debate sobre cuáles van a ser las tecnologías que la van a protagonizar, a partir de una fuente sostenible, renovable y descarbonizada. Y eso sería el hidrógeno verde. El hidrógeno verde sería aquel que se produce a partir de fuentes, esencialmente 2, agua mediante electrólisis y biomasa sostenible de origen vegetal o de origen animal o incluso de residuos urbanos, pero sin huella de carbono o con una huella de carbono neutra 0, ¿de acuerdo? Entonces, el gran cambio sería pasar de todo el hidrógeno que hoy producimos y necesitamos, piense por ejemplo que el 40% de la alimentación mundial depende de la producción de amoníaco y por tanto de los nitratos correspondientes en las plantas de fertilizantes. De lo contrario no podríamos sostener la dieta de 8.000 millones de personas tal y como hoy somos. Para eso son necesarias grandes cantidades de hidrógeno o para la producción del combustible que utilizamos desulfurado, para no tener lluvia ácida, etcétera, etcétera. Queremos producirlo, pero queremos producirlo con un impacto ambiental 0, descarbonizado, y la única posibilidad sería transitar a ese hidrógeno verde producido a partir de fuentes exclusivamente renovables y con huella de carbono 0. Esa sería un poco la definición de hidrógeno verde. Vamos a abrir ya también, ¿no?, el coloquio al resto de invitados. Os quiero preguntar, ¿estáis convencidos de que Galicia puede ser un referente en esto?
en este ámbito. Tú ya sientes, ¿y cómo lograr ese impulso? No sé si quieres continuar también, Luis Miguel. Bueno, muy brevemente, antes de darle la palabra, desde luego, ¿no? Por varias cuestiones. Galicia tiene un recurso hídrico que es prácticamente inigualado en la península ibérica. Yo quiero hacer también la mención, que hago en todos los foros, de que tenemos que tener mucho cuidado con que el hidrógeno no le pase lo que le pasó en el pasado a los biocombustibles, ¿no? Los de primera generación, que entraron en conflicto con la alimentación humana y hubo un problema con ellos. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy responsables en la gestión del agua de boca, del agua dulce. Pero tenemos mares, tenemos posibilidad de ir a fuentes a producción directa de hidrógeno en medio marino. Tenemos, por tanto, recurso hídrico. Tenemos también una gran capacidad renovable. Somos la segunda comunidad en producción renovable del Estado, con posibilidad incluso de ser la primera si desplegamos medioambientalmente respetuosa, por supuesto, pero desplegamos nuevas fuentes de producción terrestre y marina de energía eólica en este caso. Y tenemos también grandes reservorios de biomasa. Somos la principal fuente de biomasa forestal del Estado. Vamos a producir 4 millones de toneladas solo de restos de tala en 2040 si el plan forestal de la Xunta de Galicia es preciso, que tiene toda la pinta de serlo. Por tanto, tenemos todas las condiciones, tenemos un tejido productivo, además que con vocación de actuar unido, porque no en vano se ha constituido la Asociación Gallega del Hidrógeno, que tengo aquí el honor de representar recientemente, y está trabajando con gran unidad de todas las partes, incluso de los aquí presentes, y por tanto creo que tenemos todas las posibilidades de tener una fuerte incidencia y una fuerte presencia en este nuevo sector del hidrógeno renovable. Bueno, parece que tenemos todas esas papeletas, ¿no?, para ser ese epicentro. ¿Coincidís? ¿Es unánime en que, bueno, Galicia está llamado a ser ese referente y cómo impulsarlo, ¿no?, porque esto también es necesario? Silvia. Por parte de Naturgy coincidimos totalmente. De hecho, uno de los proyectos más relevantes que tenemos en la cartera, ¿no?, es el proyecto en la central térmica de Meirama, que estamos impulsando conjuntamente con Repsol, ¿no?, que hoy también está aquí, con Reganosa, y coincido totalmente, ¿no?, que al final se juntan todos estos factores. Un recurso renovable que es primordial, ¿no?, para que el precio del hidrógeno a futuro sea competitivo, recurso hídrico y, por supuesto, la cercanía, ¿no?, con consumidores industriales que van a ser de los primeros que requieran hidrógeno. Hay dos factores adicionales que seguro que Martín profundizará más en ellos, ¿no?, que creo que también hacen única a Galicia. En el plan que tiene Europa, ¿no?, del peso que va a tener el hidrógeno a futuro, a 2030, se habla de que aproximadamente el 50% va a ser propio, ¿no?, y el 50% va a ser importado en general, en términos generales, ¿no? Es verdad que además, país a país, puede ser que haya hidrógeno producido internamente en Europa y que haya unos flujos, ¿no?, de exportación, y en ese sentido pues aparece otro punto que para mí es clave, ¿no?, en Galicia, ese potencial también, ¿no?, de poder exportar un hidrógeno que va a ser más competitivo que en otros países. Y por último, el hidrógeno también va a tener un fuerte peso a futuro en la movilidad de transporte pesado, movilidad marítima, ¿no?, y vuelve a ser algo diferencial en Galicia, ¿no? Realmente pues tenemos otra potencial demanda que es muy importante, por lo que se juntan muchos factores que, en la opinión de Naturgy, pues hace que Galicia tenga mucho potencial para el desarrollo de este nuevo vector energético. Efectivamente, comparto, ya que Silvia me ha hecho el trabajo, haré yo la propaganda de otros. Yo creo que además Galicia cuenta con una cadena de valor muy importante industrialmente, no solamente en los productores que están hoy en la mesa, sino también pues a través de ASIME y a través de otras organizaciones, que yo creo que ahí tenemos también un valor añadido importante, y además de los que más se puede beneficiar de que generemos un nuevo sector industrial. Y luego, ya que está aquí Luis Miguel también, yo creo que la universidad, la investigación y todo lo que es los centros tecnológicos, centros de innovación, Galicia también yo creo que está preparada, con centros importantes, y donde se puede desarrollar todavía más ese factor. Yo creo que en los temas de formación, en los temas de innovación, de desarrollo, yo creo que Galicia tiene unos mimbres posibles con la ayuda del sector industrial y de las empresas. Creo que ahí podemos también, bueno, tener condiciones idóneas para tener un buen clúster, para tener un buen valle de hidrógeno, y en ese sentido yo creo que tenemos esos mimbres. Yo creo que hay que poner en valor el encuentro que hizo la Xunta hace unas semanas, unos meses, de esa alianza gallega
esa Alianza por el Hidrógeno, que nos agrupó a 700 entidades, instituciones, empresas, sindicatos, centros de investigación, y yo creo que hay evidentemente 700 agentes de ese peso, del peso que tienen las empresas, las universidades, los centros de investigación, demuestran que hay pues una base firme para crear un buen sector y que Galicia siga siendo referente en energías como ha sido hasta ahora, y que sigamos bueno, pues siendo punteros en las nuevas energías. Más sobre los usos del hidrógeno, Beatriz, y también de esos potenciales, ¿no? Consumidores del hidrógeno. Pues sin duda, como hemos comentado, el hidrógeno va a ser un elemento clave en la descarbonización de la economía. El uso que en primer lugar se va a ver en mayor medida es el uso industrial. A día de hoy el 90% del hidrógeno se utiliza en el sector industrial, y ese hidrógeno convencional se va a ir paulatinamente sustituyendo por un hidrógeno producido a partir de fuentes renovables, ¿no? Un hidrógeno verde. Lo utilizaremos como materia prima en los procesos de refino, en la producción de amoníaco, en la industria del acero, en la química. Principalmente esos serán los usos industriales que primero van a coger ese hidrógeno renovable, porque son ya los usos tradicionales del hidrógeno a día de hoy, ¿no? Pero después va a tener como hidrógeno renovable unos nuevos usos, por ejemplo en el sector de la movilidad, en donde se va a usar de forma directa como un combustible para los vehículos que van a funcionar con pila de hidrógeno, y también como materia prima para producir biocombustibles o combustibles sintéticos. Otros usos, pues también se va a usar en la industria como fuente de calor. También se puede utilizar como almacenamiento estacional de electricidad. Es que es un producto tan versátil que de ahí radica su importancia, ¿no? Y que todos veamos que va a ser un pilar clave para la descarbonización. ¿Y se puede contar con él, además, bueno, pues en un contexto, yo mencionaba, ¿no? Contexto de descarbonización, contexto marcado también por esa crisis energética? Sí, Luis Miguel. Sí, desde luego, como me acaban de decir la compañera que ha intervenido justo antes que yo, de Repsol, es uno de los elementos en los que podemos cifrar expectativas para utilizarlo como almacenamiento de energía. De hecho, es el único vector energético que se maneja realmente en la literatura de referencia internacional para el almacenamiento llamado estacional, aquel que es a largo plazo. Es decir, que si las fuentes renovables, piense que uno de los objetivos inmediatos en Europa es prácticamente transitar a un mix 100% renovable, por varios motivos. Por conciencia medioambiental de la situación que está teniendo lugar con la transición climática, ¿no?, que estamos viviendo, pero también por cuestiones de soberanía energética. Europa tiene una gran dependencia del combustible fósil importado, en particular España tiene una dependencia aún mayor que la media europea, y por esa dependencia energética también tenemos interés en transitar hacia esas fuentes renovables. Un mix 100% renovable necesita el soporte, el apoyo de un sector de almacenamiento energético muy potente, porque las fuentes renovables por su propia naturaleza son intermitentes, no podemos controlarlas, y esto es interesante porque es la primera vez que vamos a hacer una transición energética, la humanidad me refiero, ¿no?, hacia una fuente de energía, o hacia unas fuentes de energía en este caso, que no van a ser 100% disponibles para nosotros. Carbón íbamos al pozo y sacábamos cuando queríamos, petróleo también, como saben perfectamente los que me acompañan, pero el sol y el viento no lo controlamos los seres humanos. Entonces necesitamos ese gran almacenamiento energético, y ese parque de almacenamiento tiene que cubrir todos los tiempos de demanda. Piense que, por ejemplo, si tenemos 3 meses sin sol o tenemos 3 meses sin viento, que puede pasar, pues necesitaremos grandes reservorios de almacenamiento. El almacenamiento de largo plazo básicamente depende del hidrógeno. Es uno de las grandes versatilidades que nos va a ofrecer este vector energético, y también la posibilidad de convertir la energía eléctrica. Piense que mucha se está perdiendo en estos momentos en descartes, de desconexión de los parques por distintos motivos técnicos, falta de demanda en ese momento, que toda esa energía puede almacenarse en forma de hidrógeno, puede convertirse en gas y puede inyectarse en el sistema energético, y además en el momento en el que esto se demande. Eso es una de las grandes ventajas que ofrece desde el punto de vista del sistema energético en su conjunto, y desde luego la Unión Europea así lo entiende. Sí. Habéis mencionado, y lo mencionaba yo también en la presentación, ese 2030, ¿no? Se están dando pasos, ¿no? En este caso encaminados a ese empuje, a ese despliegue. Silvia, ¿coincides? ¿Realmente podemos decir que es una alternativa real ante esta crisis energética en la que estamos, que el futuro pasa por el hidrógeno verde?
Totalmente, es una alternativa real. Creo que es importante remarcar, ¿no?, que la descarbonización, pues depende de qué sectores, no es tan sencilla, ¿no? A día de hoy hay aproximadamente un 40% de la demanda energética en España que no es fácilmente electrificable. Por lo tanto, hacer renovable la electricidad es una necesidad y claramente hay que continuar trabajando en ello, pero hay que complementarlo con otras fuentes, ¿no?, de energía renovable, y en ese sentido los gases renovables, hoy hablamos del hidrógeno, pero otras como pueden ser el biometano son claves, ¿no?, claves para esa descarbonización de la industria que no tiene fácilmente pues, otras soluciones, y claves pues, para depende de qué sectores que hemos comentado anteriormente, ¿no?, de la movilidad, por lo que sí. Evidentemente existen retos, ¿no?, retos del ámbito regulatorio, y por ejemplo pues, bueno, pues justo esta semana, ¿no?, pues ha habido novedades respecto a eso, ¿no?, qué va a ser hidrógeno renovable, qué no va a ser hidrógeno renovable. Eso tiene un impacto en los costes de producción, ¿no?, también, y un reto tecnológico en cuanto a las economías de escala, a los proyectos pues, que a futuro van a hacer que este hidrógeno tenga un precio competitivo, pues lo que es la tecnología de electrólisis va a hacer una bajada de precios, ¿no?, también con estos aumentos de escala, por lo que evidentemente, ¿no?, pues tenemos retos por delante, pero creo que se está trabajando en general, ¿no?, de manera muy transversal, además entre diversos sectores. Hay muchos proyectos, ¿no?, pues en una fase de desarrollo avanzada para hacerlos realidad en un plazo relativamente corto, y sí que creo que los objetivos que tenemos fijados para el 2030, 2040, 2050, el hidrógeno va a tener un peso relevante, ¿no?, en el mix energético. Ya que hablas de retos, no sé quién quiere aventurarse un poco a analizar el por qué quizás no acaba de despegar, ¿no?, y vamos a ir acercándonos más a ese potencial. ¿Qué retos, qué deberes, qué hace falta para que el empuje sea todavía mayor? En primer lugar, es importante destacar que la regulación aún está en desarrollo, ¿no? Se trata de un mercado muy nuevo. Comentaba antes, ¿no?, los que pues, trabajamos en el sector, una cuestión que es muy importante es el acto delegado, ¿no?, que, por explicarlo de una manera sencilla, lo que viene a decir, ¿no?, y que además ha habido bueno, una publicación a finales de la semana pasada, es cómo se describe que es hidrógeno renovable, ¿no? Cómo tiene que ser esa generación eléctrica renovable asociada al electrolizador que haga que el hidrógeno, cuando un consumidor lo consume, pues pueda decir que ese hidrógeno es renovable. En ese sentido, por poner un ejemplo sencillo, si produzco 1 kilovatio hora de electricidad en la hora A, el hidrógeno producido en la hora A va a ser renovable. Pero si lo he producido en la hora B, puede ser que pueda hacer una compensación o no, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones que afectan muchísimo a cuál es el dimensionado de las plantas fotovoltaicas o eólicas y que por lo tanto te implica cuál va a ser el precio final del hidrógeno, son cuestiones que aún están en debate y en desarrollo. Por lo tanto, los proyectos van avanzando a la vez que se va desarrollando cierta regulación. Una vez esté totalmente definida, eso también va a ayudar, ¿no?, a que los proyectos pues, cojan otra velocidad. Sería una de las cuestiones. Hay otras que seguro que a lo mejor pues, el resto de compañeros quieren profundizar en ellas. Profundizando en la misma línea, pero al final es la misma. Es decir, efectivamente el consumo de hidrógeno ahora en el ámbito industrial es muy importante, pero tenemos que generar también el mercado y la demanda en otras cosas. Es decir, que esto va a ir, yo creo que un camino, las empresas irán produciendo hidrógeno en función de la demanda y de esas exigencias ambientales, sobre todo en el caso de que se quiera producir renovable. Pero yo me gustaría apuntar un tema que creo que es muy importante, pues actos como este y que los medios de comunicación se incorporen y sensibilicen, porque yo creo que uno de los grandes retos es al final tener energía renovable suficiente. Y queremos electrificar todo, queremos producir todo renovable, todo verde, pero para eso necesitamos poner molinos, poner placas fotovoltaicas. Yo me atrevería a decir que hace falta un compromiso social colectivo, es decir, hace falta una licencia social, un compromiso de toda la sociedad de que entre todos, digo, si queremos tener energía, hidrógeno, le llamemos lo que queramos, si queremos enchufar nuestro coche, si queremos que nuestra energía en casa sea renovable, hay que producirla en algún sitio renovable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hace falta que entre todos contemos pues, las ventajas de esta energía, que además, yo vi ayer a una persona del CANO, del Centro de Investigación Nacional, y decía, claro, en las encuestas el compromiso y el mayor riesgo que toda la ciudadanía creemos es el cambio climático.
pero luego cuando lo trasladamos a las acciones, a nuestras acciones personales, a nuestras cosas, no se traslada esa importancia que como sociedad tenemos todos estamos convencidos de que el mayor riesgo que tenemos, nuestro mayor reto es el cambio climático, pero cuando tenemos que hacer acciones individuales o cuando tenemos que valorar pues determinadas estrategias como poner un parque eólico, como poner, que digo, que hay que hacerlo con todos los criterios ambientales, por supuesto, pero al final necesitamos producir esa energía de alguna forma. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos en los próximos años, ser capaces de producir esa energía renovable, pues porque cuando vamos por ahí no nos gustan las placas solares o no nos gustan los molinos y hay que hacerlo en algún sitio, es decir, que de la mejor forma posible. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos, porque yo estoy convencido que la sociedad va a demandar estas políticas sostenibles, va a demandar energía renovable, las empresas lo van a, si la sociedad lo demanda, lo van a dar, y en ese sentido yo apuntaría también a la gestión del agua, que ya avanzó muy bien. Yo cuando oigo estos proyectos por el resto de España, que el agua, dices, hay parte que tiene que desalinizar, si no, es decir, no vale. Entonces, en Galicia tenemos agua justa, en el norte, digo yo, cuando hemos visto una noticia hace unos días de un intercambio de agua entre la agricultura y el turismo y se montó en el sur de España. Y era un intercambio del 5%, sí. Cuando hablemos de las cantidades de agua que hay que utilizar y de esa necesidad, yo creo que todas estas decisiones tienen que ser compartidas socialmente y tenemos que con cabeza, con criterios ambientales, pero entre todos tenemos que asumir que de verdad queremos hacerlo. Nadie está dispuesto a dejar de consumir energía, cada vez consumimos más, además ahora la queremos renovable, tenemos que ser coherentes como sociedad, como ciudadanos. Mire, unos datos abundando en lo que dice el presidente de la Autoridad Portuaria de La Coruña. Se necesita 57 en promedio, 57 kilovatios hora para producir un kilo de hidrógeno. Esto quiere decir que si usted escala solo los 2 millones de toneladas que se quieren inyectar o se pretenden inyectar al H2Meza al año para convertir a España en un país exportador de hidrógeno y por tanto cambiar radicalmente la economía española, pasar de ser un gran importador de energía a ser un exportador de energía, lo cual es un proyecto masivo a gran escala que tiene una cantidad de derivadas que seguro que nos agotarían todo el tiempo y darían para otra sesión de estos interesantes encuentros. Quiere decir que tiene que utilizar usted todo el parque renovable español, básicamente 114 teravatios hora anuales, que son 116 lo que se produjo en 2021 según Red Eléctrica de España. Es decir, solo para producir eso tendríamos que usar todo el parque renovable español. Por tanto, desde luego, o las 100.000 toneladas... Permite, Miguel, pero este acto delegado que acaba de aprobar esta semana dice que tiene que ser adicional. Sí, bueno, son nuevos. Para que sean verdes no valen los que tenemos. No, tienes toda la razón, pero también añade la coletilla de que se podrán utilizar ya proyectos existentes si se despliegan los electrolizadores antes de 2028. ¿Por qué? Porque uno de los grandes cuellos de botella de todo esto va a ser la producción de los electrolizadores. Usted piense que en estos momentos en España están solicitados unos 15 gigavatios de electrólisis. En Galicia aproximadamente estimamos unos 500 en estos momentos, incluyendo pues, los grandes proyectos que tienen las empresas tractoras que aquí nos acompañan y otras de menor tamaño, pero puede escalar rápidamente a 1 gigavatio, solo en nuestra comunidad. Hay que dimensionar una planta de electrolizadores para esto. Los electrolizadores, que este es otro de los aspectos que acaba de sacar muy razonablemente el presidente de la Autoridad Portuaria, es el tema del compromiso social. Los electrolizadores demandan, en menos medida, pero demandan muchas materias primas críticas, sobre todo las tecnologías más eficaces, como son las de membrana conductora de protones, las PEM famosas, etc., como por ejemplo iridio o rutenio. Hay que disponer de ellas y como sociedad tenemos que estar dispuestos a saber si queremos o no hacer con criterios medioambientalmente sostenibles minería en esa dirección. Igual que tenemos que estar dispuestos a desplegar parque eólico en la cuantía suficiente. Desde el punto de vista técnico, para decir por qué no se está imponiendo o por qué no se está desplegando, pues a mi modo, ya desde el punto de vista normativo, ya Naturgy, la representante de Naturgy lo ha dicho muy bien, ¿no? Hay que
esperar a que la regulación vaya desarrollándose, porque en estos momentos estamos básicamente con la regulación de gases ordinaria y el tema de hidrógeno tiene toda una serie de especialidades que hay que desarrollar adecuadamente. Pero desde el punto de vista técnico, hombre, tiene que pensar en esto, en la planta de electrolizadores, en la reforma o implantación de nuevas infraestructuras, porque su transporte, por ejemplo, en hidroducto, va a requerir unas grandes inversiones, y Europa en esto no ha llegado tan tarde como en las baterías. En baterías es obvio que vamos muy retrasados respecto a Asia e incluso a los Estados Unidos. A ver si tenemos oportunidad de competir en las de cuarta y quinta generación. Yo lo deseo, pero no estoy seguro de que así vaya a ser. En hidrógeno disponemos de tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Hidrógeno chino recientemente reconocía que las tecnologías occidentales de hidrógeno, de electrólisis, perdón, están más avanzadas aún, ¿no? Y por tanto no tenemos tanto retraso. Pero aún así ha puesto el foco en el desarrollo de hidrógeno quizá un poco más tarde de lo debido. Y en estos momentos no tenemos aún ni el despliegue de infraestructuras necesarias para su distribución, ni para su almacenamiento, ni tenemos garantizados los medios de su producción. Las grandes compañías tractoras, las grandes infraestructuras llamadas a jugar un papel fundamental en la economía del hidrógeno, como son los puertos. Piense que tenemos 3 grandes puertos, empezando por el que aquí nos acompaña, que están en uno de los principales corredores marítimos del mundo. Eso también nos posiciona como un agente de referencia a Galicia, ¿no? Pero todos ellos son conscientes de que hay que hacer un trabajo y lo están empezando a hacer, pero va a tardar un tiempo. ¿Cuándo van a empezar a verse los primeros proyectos de hidrógeno? Las predicciones temporales siempre se hacen para ser incumplidas inmediatamente, ¿no? Y nadie tiene una bola de cristal que pueda decir, ¿verdad?, cuándo va a ser exactamente. No, en 2025, el 14 de noviembre a las 5 de la tarde, pues es imposible. Ahora, yo entiendo que en un par de años, en el año 2025, tendríamos que tener ya proyectos concretos, sobre todo inicialmente destinados al sector industrial. Luego, la sociedad, entre tanto, tiene que hacer pilotajes. La sociedad, para que se acostumbre, como decía el presidente de la Autoridad Portuaria, y que haga ese gran debate, había un presidente del gobierno español, Felipe González, que dijo: de poco sirve tener razón si no es socialmente compartida. Tiene que ver las cosas, tiene que tocarlas. De la misma forma que se hizo un gran esfuerzo tradicionalmente, o lleva ya años haciéndose, para desplegar infraestructura de recarga eléctrica en movilidad, por ejemplo, debería hacerse también en el ámbito del hidrógeno, para que la sociedad empiece a ver coches circulando, para que la sociedad empiece a ver hidroductos que conducen hidrógeno a alguna parte. Eso es la manera en que nuestros conciudadanos van a adquirir conciencia de que esto es así. Y se van a disipar miedos. Piense que hoy hay gente que tiene miedo, es que si me traen hidrógeno a la vivienda esto va a explotar. Bueno, no, mire, el gas ciudad ya tenía un 50% de hidrógeno y ya se producían, por ejemplo, Naturgy viene de las grandes plantas de producción de gas en Cataluña y era un 50% de hidrógeno y un 50% monóxido de carbono. Ambos por separado, pues con una mala prensa, pero lo han tenido ya nuestras familias y durante mucho tiempo y no hubo ningún problema, o los hubo al principio pero enseguida se resolvieron. Todas estas medidas que aproximen a la sociedad eso, en lo que es la tecnología de hidrógeno, van a facilitar su despliegue rápido. Yo diría que en 2 años deberían de empezar a aparecer los primeros proyectos industriales serios. Aquí tenemos protagonistas que pueden decirlo mejor que yo. Y vamos a acercarnos enseguida a esos proyectos concretos que se prevé desarrollar aquí en Galicia en los próximos años. ¿Me permites añadir una barrera adicional? Porque suscribo totalmente lo comentado, o sea, los retos tecnológicos, el reto también de la concienciación social, la gran barrera de no tener un marco regulatorio claramente definido, ¿no?, para saber cómo tiene que ser ese hidrógeno renovable, y añadiría también la necesidad de tener un sistema de ayudas públicas que sea ágil y que dote de flexibilidad a los proyectos, ¿no? Necesitamos en esta primera fase esas ayudas que los fondos europeos están poniendo y que los estados también están poniendo sobre la mesa, pero no acaban de llegar, y en esta primera fase es fundamental para viabilizar los casos de negocio, ¿no?, para poder ofrecer el hidrógeno renovable a un precio competitivo en esta fase de lanzamiento de este sector, y ayudas que no solo ayuden a la producción, sino también que incentiven la demanda, ¿no? Simplemente yo creo que en la esa línea es otra barrera. de lo que estáis diciendo, os escucho a los cuatro. ¿Qué mecanismos, precisamente para favorecer esa colaboración público-privada, que empuje todavía más el desarrollo de estos proyectos? No sé si un poco también con esa máxima, ¿no?, con esa premisa que apuntaba el presidente del puerto, decisiones que tienen que ser compartidas y un compromiso social colectivo que también es muy importante, ¿no? Partiendo de eso, ¿qué más se puede hacer
representáis a empresas, a instituciones públicas. Sí. Bueno, la alianza industrial que mencionó el presidente de la Autoridad Portuaria es una iniciativa muy relevante y muy interesante que se ha desarrollado en Galicia, 700 empresas, grandes compromisos en materia de promoción de la formación, de la investigación y desarrollo, de la regulación normativa, de la agilización de subvenciones y tramitación. Hay que ir en esa dirección. Nosotros, por ejemplo, desde la asociación estamos también comprometidos con nuestras, no tan modestas o sí modestas, porque bueno, no tanto porque me acompañan actores de este peso, ¿no? Nos acompañan como socios, pero modestas capacidades. Lo que vamos a tratar es de poner en marcha mecanismos de formación, hacer una reflexión sobre los mecanismos de desarrollo de negocio y dentro del marco del apoyo institucional que supone la alianza industrial, concretamente en Galicia, ¿no? del propio gobierno autonómico, pues creemos que es el camino. Luego, por supuesto, pero de esto hablarán mejor con más propiedad mis compañeros, la agilización de los mecanismos que metabolizan, ¿no?, los fondos europeos para que lleguen realmente a donde tienen que llegar, creo que sería muy positivo, pero ya digo que ahí probablemente tienen información más relevante mis Beatriz, compañeros. ¿qué mecanismos hay o cuáles deberían implementarse? Bueno, a ver, mecanismos realmente yo lo que creo que los proyectos de hidrógeno renovable deben impulsarse con la colaboración de los actores de toda la cadena de valor. Es la única manera de poder llegar a proyectos con probabilidad de éxito alto, ¿no? En este sentido es muy importante desde el punto de vista de Repsol, que sí que es un actor que está integrado a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción de la energía eléctrica renovable hasta el consumo final, ¿no?, tanto en industria como en el sector movilidad. Pues creemos que es muy importante potenciar los polos regionales, ¿no?, en donde se acopla la producción y la demanda y se generan ecosistemas realmente eficientes. De esa manera pues, se lograrán desarrollar proyectos a gran escala con costes de producción más bajos y un precio al final más competitivo para el consumidor final. En ese sentido pues, se está haciendo mucho trabajo, se están apoyando valles regionales a lo largo de todo el territorio nacional, aquí en Galicia también, como comentaba Luis Miguel. Y bueno, también hay otras iniciativas como el proyecto SHINE, que es el Spanish Hydrogen Network, que Repsol lidera, pero es un consorcio de muchísimas empresas y organismos de todo tipo que estamos colaborando juntos y creando ese ecosistema para impulsar los proyectos de hidrógeno como un proyecto país. Sobre cómo conseguir, ¿no?, pues canalizar más ayudas para los proyectos, al final no hay una respuesta única, ¿no? Existen diferentes mecanismos. La realidad es que en España las ayudas que han salido por un mecanismo que tenemos en general en toda la Unión Europea, ¿no?, que son las ayudas de Estado que te limitan a unos porcentajes de subvención o a unos valores absolutos de subvención, hace que proyectos a gran escala, ¿no?, que necesitan realmente para cubrir, lo comentaba muy bien antes Beatriz, ¿no?, ese gap, más allá que suscribo 100%, ¿no?, que ya estamos trabajando en toda la parte de eficiencia, integrando demandas, esa parte tenemos la obligación de hacerla, ¿no?, y ser lo más eficientes posibles, ir hacia el precio más económico posible, pero aún así a día de hoy, por cuestiones que hemos comentado, como el coste de los electrolizadores, el coste de la electricidad, pues sigue existiendo un gap, ¿no? Hay diferentes modelos, por ejemplo, en Alemania un planteamiento que han hecho es los contratos por diferencia, ¿no?, que se dicen. Además eso hace lo que prima la eficiencia, porque al final los industriales, para no tener una diferencia de precio entre el hidrógeno gris y el hidrógeno verde muy elevada, van a pagar una parte y la otra parte la paga el Estado. ¿Y a quién la paga? Aquellos proyectos que generen de manera más eficiente. Por lo tanto, cuanto más pequeño sea el gap, el primer proyecto que va a entrar es el proyecto más eficiente. Portugal también pues, ha explicado un poco pues, posibles mecanismos, ¿no?, y plantean unas subastas con unos determinados precios, que es alrededor de 127 megavatios hora. Pues son diferentes fórmulas, ¿no?, que diferentes países están poniendo encima de la mesa, por lo tanto no hay una única respuesta. Lo que sí que está claro es que los mecanismos de ayudas que tenemos ahora son muy útiles para primeros proyectos, primeras experiencias, ¿no? De hecho, tanto la convocatoria de proyectos de cadena de valor innovadora, ¿no?, como PERTE Pioneros y Singulares, va a servir para empezar con esas primeras experiencias que comentabas antes, Luis Miguel, ¿no? Pero para esa segunda remesa de proyectos tan importante para que el hidrógeno pues, tenga un uso más masivo, tenemos que como país pues, reflexionar
posibles mecanismos alternativos. Y aquí he dado dos ejemplos, ¿no?, de otros países y qué planteamiento están haciendo. Sí, el de subasta, perdón, un segundo nada más, Sí. el de subasta ha sido incluso apuntado ya por la propia Comisión Europea y creo que ahora en el mes de junio se va a hacer el primer piloto. Parece un mecanismo interesante, pero vamos, solo te apuntaba que también estaba a nivel comunitario, fue puesto en marcha en Portugal. Sí. Sí, hay diferentes mecanismos, ¿no? Y hay que ver respecto a la realidad de cada uno de los países cuál es el más adecuado. Efectivamente. ¿Qué vías? Esto es importante, esa colaboración, ¿no? Insistimos, Sí, público, yo creo que, público-privado. insistiendo lo mismo, efectivamente, el solidarizar los riesgos, por decirlo de alguna forma, entre toda la cadena de valor. Es decir, que al final son muchos agentes. Y yo creo que el proyecto de Meirama, en el que participan pues 3 empresas muy importantes como Ganosa y Repsol y Naturgy, que están aquí, pues se demuestra que ese es el modelo, yo creo que del camino. Es decir, estas primeras experiencias donde hay muchas incertidumbres tecnológicas, donde hay todavía pues eso, un gap económico alto, pues yo creo que tenemos que unirnos todos los agentes, ¿no? Y en esa línea, pues bueno, nosotros en la medida, es un proyecto privado eminentemente, estamos colaborando con ese consorcio, pero yo creo que al final Europa tiene que ser, y creo que ahí está pecando, yo creo que poco más agresiva tiene que ser si de verdad quiere apostar por el hidrógeno, porque Estados Unidos ha sido, yo creo que, mucho más agresivo y al final si económicamente es más barato producir el hidrógeno en Estados Unidos y traerlo en barco, pues a los puertos nos vendrá bien, ¿no? Pero casi preferíamos también que hubiese el otro movimiento. Nosotros hemos hecho ya una alianza con el puerto de Rotterdam, estamos estamos creando un corredor verde para poder trasladar hidrógeno y sobre todo amoníaco con el norte de Europa y con el centro de Europa, y yo creo que o somos competitivos con el resto del mundo, porque este es un mundo global, o va a ser difícil que ayudemos. Por eso yo en esas líneas, pues un poco como los americanos o como alguna de las ideas que se han puesto, yo creo que hay que ser más de zanahoria y de dar esos alicientes y no tanto de la rigidez normativa, el palo de determinadas rigideces que si estamos comprometidos, pues lo que entendemos por hidrógeno verde hay que facilitarlo, porque si no va a ser difícil que podamos competir en un mundo global que nos va a llegar el hidrógeno de Omán o de otros sitios o el amoníaco hecho desde allí, y volveremos a ser importadores de energía cuando en este caso, pues por primera vez tenemos petróleo, ¿no? O sea que podríamos producirlo. En efecto, yo estoy totalmente de acuerdo y hay que decir además que hay otra derivada adicional a de poder exportar energía, que es poder disponer de energía barata para nuestra industria. Piense que uno de los lastres históricos que ha tenido nuestro país, no solo Galicia, sino el conjunto de España, es que no ha dispuesto, como otras regiones de Europa, de energía barata y abundante para desarrollar industrialmente. Además, por supuesto, la orografía que dificulta el ferrocarril, la inexistencia de canales, bueno, eso es lo que nos ha tenido un poco retrasados respecto al resto de Europa durante los últimos siglos, ¿no? Entonces, en este caso, esto no tiene por qué pasar. Hay que pensar también en la derivada interna, ¿no?, de la posibilidad de producir esas cantidades de energía, no solo en su exportación. Desde luego, el despliegue de los proyectos requeriría muchísima más decisión por parte del conjunto de las administraciones públicas. No quiere decir que cada una de ellas por separado no esté totalmente implicada con el asunto, por supuesto que lo está, pero tenemos una cierta mochila burocrática en Europa que yo creo que está excesivamente cargada, no solo en el ámbito de la energía, en prácticamente todos los ámbitos. La burocracia es cada vez más fuerte, más pesada, comparado incluso con Portugal. Tenemos muchas más dificultades para lograr proyectos, para implementarlos y demás. Sería largo analizar todas las causas que hacen que eso sea así, pero lo cierto es que es una posición bastante compartida por todos los sectores de la sociedad. Y luego piense que también es la primera vez que vamos a hacer una transición energética rápida, o lo más rápidamente posible, pero en condiciones de paz. Dejando de lado que efectivamente existe el conflicto ucraniano que crea una crisis energética y tal, pero no existe un gran conflicto masivo, ¿no? Piense que, por ejemplo, la introducción del petróleo fue muy rápida, sobre todo cuando se llegó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Eso hace que las tecnologías se implanten con una rapidez enorme porque son, bueno, circunstancias muy dramáticas, ¿no?, que lo justifican. Nosotros esperamos seguir haciendo una transición energética en las condiciones que afortunadamente hoy podemos vivir en esta parte del mundo, que otras lamentablemente no, pero
Y eso, pues hombre, hace que las penetraciones siempre sean más lentas. Una gran transición energética en el pasado ha tardado siempre 100 años. Nosotros ahora queremos hacer una transición energética, además a unas tecnologías que son menos disponibles por nosotros que las que hasta ahora tradicionalmente veníamos teniendo, como dije antes, y lo queremos hacer en pocas décadas. A mí me parece extraordinario que hayamos llegado a esta convicción social, ¿no? Es extraordinario y es maravilloso y hay que aprovecharlo, pero hay que ser consecuentes. Hay que ser muy rápidos en la puesta en marcha y las administraciones tienen que ser más atrevidas, porque efectivamente, como dice el presidente de la autoridad portuaria, de lo contrario nos va a pasar como en las baterías en el pasado. Vamos a ver que es mucho más barato implantar las tecnologías asiáticas que tener las propias. No debería de ser así, no deberíamos perder esta oportunidad. Nos has contado qué es el hidrógeno, usos, aplicaciones, vamos a concretarlo en proyectos. En el caso de Repsol, Beatriz, una visión clara en este proceso de descarbonización. Cuéntanos en qué aspectos, en qué pilares se sustenta vuestra estrategia, ¿no? del hidrógeno. Los proyectos, los complejos industriales de Repsol se están transformando. Van a ser grandes polos multienergéticos capaces de generar productos con baja o nula huella de carbono, y el hidrógeno renovable va a ser uno de los pilares fundamentales para conseguir esta descarbonización. Tenemos el objetivo de ser una compañía con 0 emisiones netas en 2050, y nuestra estrategia de hidrógeno pues marca la hoja de ruta para llegar a ello, ¿no? Para liderar este sector a nivel de la península ibérica y ser un player relevante a nivel europeo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a utilizar todas las tecnologías disponibles, no solamente la electrolisis, que se ha comentado aquí, que son los proyectos que a día de hoy pues más vemos en prensa y más se conocen. También vamos a producir hidrógeno renovable a partir de reformado de biogás, de biometano, en las instalaciones que ya tenemos en nuestros complejos y que a día de hoy se utilizan para reformar gas natural y producir el hidrógeno convencional o hidrógeno gris. Y también vamos a utilizar la tecnología de fotoelectrocatálisis, que es una tecnología de desarrollo propio en la que estamos colaborando con Enagas, ¿no? O sea que hay muchas rutas para llegar a este hidrógeno, unos objetivos claros y que en proyectos se traducen en la ambición de instalar a 2025 552 megavatios de potencia equivalente instalada para producir hidrógeno renovable y a 2030 1,9 gigavatios. Lo que corresponde a la mitad del objetivo nacional, ¿no? Que hablábamos de 4 gigavatios a 2030, o sea que es un plan estratégico muy ambicioso, muy retador, y para ello pues estamos trabajando en todos nuestros complejos. Aquí en Galicia, por supuesto, la refinería de Coruña está sufriendo una transformación muy grande, transformándose en un polo multienergético, como decía, produciendo muchos más biocombustibles de los que venía produciendo, con planes de producir también este hidrógeno renovable por 2 vías, la electrolisis y también el reformado de biometano, modificando unidades, implementando las tecnologías más novedosas para reducir las emisiones de CO2. Es una transformación industrial total la que estamos viviendo en nuestros complejos. Y que incluye la materialización de otros proyectos, ¿no? Totalmente. Antes. Totalmente. Aquí a nivel local, en Galicia, estamos desarrollando junto a Naturgy y a Regonasa que seguro que después Silvia ahonda más, ¿no? Porque está en los antiguos terrenos de la central térmica de Meirama, un hub de producción de hidrógeno renovable que podrá llegar hasta 200 megavatios de capacidad y bueno, que es un proyecto que ya es una realidad, que estamos empujando estas 3 compañías juntos y que tiene un horizonte temporal cercano, ¿no? Hablamos de ese 2025 que comentaba Luis Miguel. Son proyectos en los que estamos ya poniendo pues todo nuestro esfuerzo y estamos empujando en ese consorcio, colaborando e implicando a todos los actores de la cadena de valor. Otro proyecto que también impulsamos las 3 compañías juntas es un proyecto de biometano. Sin extenderme mucho, pues decir que también estamos desarrollando la economía circular en Galicia, ¿no? Aprovechando residuos ganaderos y transformándolos en biocombustibles, en un biogás que después puede utilizarse de forma directa como combustible o puede utilizarse para producir hidrógeno renovable. O sea que desde luego proyectos son muchísimos. En todos nuestros complejos, en Galicia, aparte de lo que estamos haciendo en refinería, pues también tenemos unas instalaciones logísticas nuevas en Punta Langosteira,
que van a ser fundamentales para ese futuro de transformación, para poder gestionar todos estos productos nuevos, dar apoyo a todas las nuevas rutas de materias primas y en definitiva apoyar pues ese hub de energías renovables que será el A Coruña Green Port. Y bueno, también mencionar muy rápidamente pues que a nivel nacional, incluso península ibérica, porque también tenemos en Portugal un complejo, en Sines, pues en todos nuestros complejos va a haber producción a gran escala de hidrógeno renovable. Nosotros somos el primer consumidor de hidrógeno en España y por ello pues vamos a empezar enfocándonos en esta primera fase hasta 2025 en los hubs industriales donde están nuestros complejos. Estamos hablando de A Coruña, Bilbao, Tarragona, Cartagena, Puerto Llano y Sines en Portugal, que mencionaba antes. Vamos a producir hidrógeno renovable vía electrolisis y ya hemos anunciado proyectos en los últimos meses. Dentro de muy poquito se va a poner en marcha, bueno, si es posible en el mes de marzo o en el mes de abril se pondrá en marcha nuestro primer electrolizador en la refinería de Petronor con una capacidad de 2,5 megavatios. Después hay 2 proyectos de 100 megavatios anunciados en Petronor también y en Cartagena que ya han recibido el sello IPCEI, han sido denominados como proyectos de interés común europeo y recibirán financiación, que es una gran noticia. El proyecto de Tarragona, que es el más grande por el momento en esta fase inicial, de 150 megavatios, en Puerto Llano y Sines también hay proyectos, en definitiva muchos proyectos, mucha ilusión y bueno, pues la certeza de que si tenemos esas barreras solventadas, ¿no? Ese marco regulatorio más claro y todo lo que hemos ido comentando, pues tenemos la certeza de que pues a nivel país estamos preparados, la industria está preparada para desarrollar este sector y bueno, posicionarnos como podemos hacerlo en esta ocasión a nivel europeo. Antes de irnos a Meirama y de que nos cuente Silvia más acerca de este ambicioso, sin duda, proyecto para Galicia, ¿cuál es la visión, cuál es el plan que tiene Naturgy también con respecto a los gases renovables, con respecto al hidrógeno verde? De manera general, ¿no? Los gases renovables, lo comentaba Beatriz también, que hablaba de biometano, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia global que cuenta pues, que el desarrollo tanto del biometano como el hidrógeno renovable van a ser una fuente muy importante, ¿no? Para nuestros consumidores y para su proceso de descarbonización. A 2025 ya tenemos un objetivo de 1 teravatio hora. Y a día de hoy ya tenemos plantas de biometano en marcha, ¿no? El hidrógeno pues, va a tardar algo más en llegar, pero a pesar de que no somos ni mucho menos el país que más plantas de biometano tiene en Europa, pero eso daría también para otra mesa redonda, no voy a entrar. Sí que remarcar que, por ejemplo, Galicia pues, es referente porque de las 6 plantas que hay a día de hoy, pues una es la de Darvens aquí en A Coruña, ¿no? Y en ese sentido ha sido de las primeras en entrar en funcionamiento, ¿no? Y Naturgy es parte de ella. Sin irme de la de Darvens, ¿no? Pues aquellas nuevas tecnologías, ¿no? Que vamos hablando y que son tan importantes, pues en Darvens también se está trabajando en un proyecto de producción de hidrógeno, el proyecto Zeppelin también de manera consorciada, ¿no? Y por lo tanto el ir mirando al futuro, ¿no? Y el ir probando nuevas tecnologías pues forma parte de esa estrategia global, ¿no? De los gases renovables, por lo tanto alianzas, innovación y compromiso social, y lo vinculo con Meirama, ¿no? Para Naturgy es muy importante, tenemos, bueno, pues debido a la actividad, ¿no? Que desarrollamos, pues tenemos varias centrales térmicas en desmantelamiento y el compromiso, ¿no? De poder pues, trabajar conjuntamente con el entorno, con la sociedad, ¿no? Para que sean parte de esa transición energética, ¿no? Que realmente creemos y estamos apostando. Y en ese sentido, ¿no? Pues el proyecto de Meirama es un proyecto que además, como comentaba Beatriz, creo que tiene una componente muy importante, ¿no? Que es el poder tener en un mismo entorno 2 proyectos de gases renovables que van a ser, en mi opinión, emblemáticos, ¿no? Tanto el de hidrógeno como el de producción de biometano. Y muchos de los ejes que comentábamos de que por qué Galicia, ¿no? Es un emplazamiento extraordinario para el desarrollo de los gases renovables, los tiene Meirama. Tenemos mucho recurso renovable, tenemos eólica, ¿no? De hecho el proyecto pues,
cuenta que se va a alimentar de generación eléctrica del entorno. Tenemos agua disponible, ¿no? En ese sentido, las centrales térmicas también pues, son emplazamientos idóneos. Tenemos suelo industrial y tenemos a 30 kilómetros un polo industrial muy importante. Se comentaba, ¿no? El proyecto cuenta con tener hasta 200 megavatios y sí que es verdad que estos proyectos es importante destacar que normalmente entran de manera escalada, ¿no? Por lo tanto, pues habrá en estos proyectos pasos intermedios y la actividad, ¿no? Pues empezará a verse antes, cosa que es importante, ¿no? También para los territorios. Producir unas 4.000 en un inicio con esa expectativa de llegar a generar 30.000, ¿no? Sí. Y también en cuanto a megavatios, irá increciendo, ¿no? Sí, la idea en muchos proyectos es esa, ¿no? El ir haciendo escalados, porque estamos hablando pues que la demanda, y lo comentaba también creo que era Beatriz, ¿no? De inicio, la demanda principal de hidrógeno es para sustituir un uso que es materia prima, ¿no? A día de hoy, pues en muchas industrias, como es el caso de Repsol, para el refino utilizan hidrógeno como materia prima y se empieza con esa sustitución, pero a futuro van a ir entrando nuevos usos, ¿no? Pues la industria calor intensiva sería un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el escalado también tiene mucho sentido porque a medida que las industrias se vayan transformando, ¿no? Y vayan teniendo esa necesidad, pues los proyectos van a poder ir entrando. Me gustaría mencionar una cuestión que tampoco que la tiene Meirama y que, bueno, no creo que nos dé tiempo a profundizar, pero que creo que también es interesante, ¿no? Y es el mecanismo de las garantías de origen, que también es una cuestión regulatoria que ha entrado recientemente en funcionamiento y que estamos en pleno proceso de implementación. Se puede utilizar el hidrógeno de manera directa, y hemos hablado mucho sobre ello hoy, pero también se puede utilizar a través de consumir gases renovables, ¿no? Un modelo similar al de la electricidad, que cuando un usuario en su casa o en su industria pues decide que quiere consumir electricidad renovable, ¿no? Pues mediante un mecanismo que se denomina la garantía de origen, pues puede desde su casa estar consumiendo una electricidad renovable que no tiene por qué venir, ¿no? De al lado de su casa. Pues a través de la red de gas esto ocurre con el biometano y puede ocurrir con el hidrógeno. Por cuestiones obvias, nos interesa el proyecto de Meirama mucho, pero hay otro bastante próximo, ¿no? Además, bueno, es una comunidad, una provincia vecina, la Robla, ahí también tienen un proyecto, ¿no? ¿Qué datos podemos comentar? Efectivamente, además lo hemos anunciado, ¿no? Pues, recientemente, el martes yo misma estuve en León, ¿no? Explicando el proyecto. Y se trata de un proyecto que en este caso desarrollamos en colaboración con Enagas Renovable. Es un proyecto que va a tener hasta 280 megavatios de potencia, con unas inversiones pues, superiores a 400 millones de euros. En este caso, la alimentación de energías renovables mediante fotovoltaica, ¿no? Porque pues, bueno, un poco adaptamos la producción de hidrógeno al recurso renovable pues, que sea más óptimo, ¿no? Según la geografía. Y en este caso la idea es que pueda alimentar tanto pues, a industrias o movilidad de la zona, y como es una zona muy cercana a la futura red de hidroductos, ¿no? que está en desarrollo también, pues podría también el hidrógeno ser transportado, ¿no? Para en zonas colindantes poder ser consumido. Industrias que podrían verse muy... estamos hablando que gracias también a esta infraestructura, ¿no? Pues puedes ampliar también el alcance y acercar la Robla pues a otras regiones que van a ser consumidoras en el futuro de este hidrógeno. Bueno, proyectos que van a marcar la hoja de ruta del hidrógeno aquí en Galicia. Presidente, el puerto, los puertos. Una de las ventajas que tiene también Meirama es que está conectada por tren directo con el puerto. Trabajamos durante muchos años. Que este es un poco el objetivo. Yo creo que los puertos estamos para ser colaboradores de todo nuestro hinterland industrial y para, pues de alguna forma, gestionar logísticamente pues, un tráfico de mercancías. Y nosotros llevamos 60 años siendo eminentemente un puerto energético, especialmente pues, con Repsol y con Naturgy, son quizás pues, las dos empresas ni escogidas con las que más hemos trabajado durante las últimas décadas en transportar energía y sus materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Que el puerto
quiere seguir siendo pues, ese agente dinamizador de todo el entorno económico, ¿no? Y eso creo que era parte de nuestro papel. Y ahí queríamos también ser pues, agentes útiles en la descarbonización y en todo, yo creo que esta transición energética. Y queremos seguir acompañando a estas empresas, especialmente a las que nos acompañan, pero a todo el resto, en ese proceso que están de descarbonización y de transformación. Y para eso pues hemos desarrollado un proyecto que llamamos A Coruña Greenport, que tiene varios ejes, evidentemente los biocombustibles, acompañando a Repsol en toda la necesidad de traslado de esos nuevos biocombustibles muy diversos, de economía circular, de pues, hacer biocombustibles de aceites usados, de basuras, de otras cosas, es decir, que yo creo que ambientalmente muy interesante. Ser autosuficientes también como entidad, esto tenemos un proyecto pues también muy bonito con Inditex, afortunadamente pues Inditex va a colocar unos molinos en el puerto para tener autoconsumo propio y ser autosuficientes en energías renovables, y parte de esa energía nos la deja el puerto para que también seamos, yo creo que vamos a ser el primer puerto en este horizonte del 25 en ser autosuficientes en energía renovable, gracias a esta energía, y otra experimental que tardará un poco más, que va a venir de un polígono experimental que estamos haciendo con Red Eléctrica y con la Xunta es el líder de este proyecto, para poner prototipos en el agua y poder probarlos, y también se conectarán a Sabón, y en este sentido pues nos va a permitir parte de esa energía también tener una pequeña planta, una hidrogenera muy pequeña, 5 megavatios, para permitir descarbonizar no solo las actividades portuarias, sino el entorno. Y de esto hicimos un proyecto muy bonito este verano. Decía Luis Miguel, el dar a conocer a la sociedad, pues pusimos la primera hidrogenera en el puerto exterior, funcionó muy bien. Tuvimos un autobús que funcionó en la línea 1 con total normalidad, los ciudadanos vieron que funcionaba de maravilla, fue más económico que la línea habitual, los conductores vieron que funcionaba perfectamente, la propia empresa, creo que se abrió, pues eso, ese ir contando, ir viendo que la gente, que el hidrógeno es posible, que ya hay tecnología, que tenemos que ir generando esa demanda y generando pues el conocimiento, y luego tenemos los dos grandes proyectos vinculados a esta transformación energética. Uno es todo lo vinculado con el offshore, con las fabricaciones de grandes estructuras offshore, que ya las primeras empresas ya han pedido suelo para fabricar esas grandes estructuras. Ahora para el norte de Europa, para Gales, Escocia, para Francia, cuando llegue, si llega, pues para España. Y luego la última, que es al final toda esa cadena logística de las nuevas energías que estamos hablando, pues del hidrógeno, pero especialmente a través del metanol y a través del amoníaco, porque son más fáciles de transportar, y muy vinculados, en nuestro caso, los proyectos que nos han llegado muy vinculados a grandes multinacionales, unas en el bunkering, en el suministro de combustible a barcos, porque parece que por ahí van los tiros en el futuro hacia el amoníaco, y otros vinculados a la producción de fertilizantes que utilizan mucho amoníaco, y ahora lo hacen con un amoníaco gris y quieren hacerlo con un amoníaco verde para también bajar su huella de carbono. Y esto, como decía antes Miguel, es lo que nos permite pues alimentar a la sociedad hoy mundial, porque sin estos fertilizantes a través de amoníaco que utilizan hidrógeno, pues sería imposible. ¿Y qué es el objetivo del puerto? Pues ser pues, un elemento más de esa cadena logística, ayudar a las empresas que tengan esa infraestructura necesaria para poder importar, exportar o comercializar, tanto en este entorno próximo como pues a todo el mundo desde el puerto. El puerto como elemento dinamizador, ¿no? Y con esas iniciativas privadas, también públicas, al abrigo de ese A Coruña Greenport. Tenemos ya que finalizar muy breve una última intervención para que nos cuenten, para que les cuenten a los que nos siguen en este encuentro digital, qué se juega Galicia en este segmento, en el hidrógeno verde, en una primera fase, ¿no?, en la que estamos. Muy breve. Muy breve también, si me permite, me gustaría hacer también mención a otros proyectos muy interesantes en Galicia, también asociados y algunos financiados incluso con fondos de PERTES, ¿no? Por ejemplo, H2 Pool en Aspontes, donde hay también un gran reservorio de agua, ¿no?, en Reganosa y EDP. Tenemos además la suerte de que todos sean asociados de la Asociación Gallega del Hidrógeno, igual que los que aquí están, o por ejemplo el proyecto Julio Verne en el ámbito de la movilidad en el sur, o algunos de socios nuestros que también están tratando de montar corredores de distribución de hidrógeno ahora mismo, o bien proyectos para producción de insumos industriales de suma importancia, como por ejemplo el metanol, ¿no?, las plantas de Iberdrola que pretende desarrollar con Foresa, que también han sido financiadas. Es decir, Galicia tiene una serie de potencialidades también en los grandes proyectos de producción de amoníaco, ¿no?, Maersk, o
el sector naval, muy protagonizado por Navantia, con una planta de electrolizadores que, por cierto, tiene también como socio a Repsol y tecnología Siemens, ¿no? Gracias por recordármelo, que no lo había mencionado. Efectivamente, ahí hay una serie de... Entonces, ¿qué se pierde Galicia? Pues Galicia se pierde todo esto. Galicia tiene por primera vez la posibilidad de hacer frente a una transición energética en condiciones de plena capacidad de aprovecharla. Dese cuenta que la del carbón o la del petróleo que nos han precedido nos pillaron a este sector de la península con unas condiciones sociales y económicas muy diferentes a las que hoy tenemos. Hoy tenemos plena autonomía política, tenemos plena conciencia de nosotros mismos, tenemos capacidad intelectual, de conocimiento, tenemos ambición, tenemos medios, y lo que no podemos es dejar de tener ganas. Entonces, nos podríamos perder todo lo que es la nueva economía y tener un papel protagonista absoluto en ella, y no debemos hacerlo. Creo que estamos todos conjurados para no hacerlo. Bueno, y ganas tenemos, ¿verdad, presidente? Sí, y muchas. yo diría también que nosotros vemos las energías renovables como un vector para dos cosas también, aparte de lo que ha dicho. Es, por una parte, consolidar la industria existente y hacerla competitiva, que permitan a las industrias existentes de competitiva, y por otra parte, estamos convencidos que igual que Galicia se industrializó en los 60s, cuando había mucha energía, se hicieron las centrales, se hicieron una serie de embalses, había energía y se puso la industria pesada, por decirlo de alguna forma. Ahora creemos que con esta energía renovable Galicia puede volver a reindustrializarse y a traer industria. Y debe hacerlo además. Las empresas tenéis aquí un papel clave. ¿Qué nos jugamos, Beatriz, Silvia? Y acabamos con vosotras. Bueno, a ver, suscribo totalmente. Galicia tiene los recursos naturales, una ubicación privilegiada y tiene empresas que están preparadas, ¿no?, para desarrollar este sector del hidrógeno renovable, que tienen ya proyectos reales en desarrollo. No es en un papel, estamos ya poniendo muchos recursos en ellos. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad, tanto a nivel región como a nivel país, de posicionarnos para liderar este desarrollo del hidrógeno renovable en Europa. Silvia. Creo que se ha hablado mucho en que nos jugamos, ¿no?, y es difícil añadir algo más, pues nos jugamos al final cumplir los objetivos de descarbonización de nuestra industria de manera eficiente, mantener y generar nuevo tejido industrial, ¿no? Al final nos estamos jugando muchas cosas, por lo que yo me centraré en el cómo hacerlo, ¿no? Y en ese aspecto de la colaboración, y yo creo que hoy esta mesa, ¿no?, eso es un ejemplo, ¿no?, cómo pues aportando cada uno en aquello que es experto en su parte de cadena de valor. Se hablaba de los polos industriales, ¿no?, de esa generación de un tejido que incluya toda la cadena de valor y que consiga hacer realidad, ¿no?, esta nueva manera de entender la energía, este nuevo vector energético que hemos hablado largo y tendido, que tiene muchos retos, ¿no?, y la única manera de abordarlos es hacerlo de manera conjunta. Bueno, pues Galicia llamada a liderar este segmento, el del hidrógeno verde, que así sea, lo iremos viendo en el futuro y se lo iremos contando, como siempre, a través también de las páginas de La Voz de Galicia. Gracias a los cuatro por habernos acompañado. Luis Miguel Varela, director técnico de la Asociación Gallega del Hidrógeno, gracias. Un placer. Beatriz Almena, gerente de desarrollo de negocio de hidrógeno de Repsol, gracias también. Muchísimas gracias. Gracias también al presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, gracias. Y Silvia San Joaquín, directora de nuevos negocios de Naturgy. Gracias también. Muchas gracias a vosotros. Gracias de nuevo a los cuatro, a ustedes también gracias como siempre por su atención. Muy buenos días.